Es un verdadero placer comenzar de nuevo otra sesión de conversatorios en la hispanosfera. La idea, por supuesto, es la de invitar, conversar, departir en torno a la persona y el personaje, y en este caso además con la enorme suerte que tenemos de contar con Juan Luis Suárez en esta ocasión. Por supuesto, soy Manuel Lucena Giraldo, director de la Cátedra del Español y la Hispanidad de las Universidades de la Comunidad de Madrid, y voy a decir que casi es una ocasión soñada el poder recibir al profesor Juan Luis Suárez. Soy Juan Luis Suárez, catedrático de Humanidades Digitales y director del Laboratorio Cultureplex de Innovación Digital en la Universidad de Western Ontario, en Canadá. Muchísimas gracias por ofrecernos esta oportunidad, Juan Luis. Conversatorios en la hispanosfera. Ya sabemos que la palabra conversatorio, muy extendida en la América hispana y en particular en Colombia, hablaría de una tertulia peligrosa. Creo que tú, que conoces muy bien Colombia, ¿estarías de acuerdo conmigo en eso o no? Estaría completamente de acuerdo. Es la invitación más peligrosa que te pueden hacer en Colombia, es a un conversatorio. Exactamente, bajo esa especie de diminutivo, lo que hay es un marco de intercambio. Aquí no somos nada peligrosos, somos más bien tertulianos que peligrosos, pero por supuesto se trata de identificar voces autorizadas, innovadoras de las culturas científicas, tecnológicas y humanistas en español. Y digamos que tú cumples todas las características. La idea en estos minutos es, además de aprovechar la oportunidad de conversar contigo, el conversar también sobre la persona y el personaje. Y nos interesa la persona y nos interesa la obra, nos interesa la proyección académica, nos interesa la autoría. La primera pregunta, Juan Luis, es, bueno, ¿cómo llegas a Canadá y por qué? Bueno, llego a Canadá pues gracias a una muy buena oportunidad de la Universidad de McGill, que una vez que terminé mis estudios de posgrado en Salamanca, me ofrecieron la oportunidad de continuar allí con un doctorado en estudios hispánicos precisamente. Muy bien becado, muy bien financiado y tanto en una ciudad, Montreal, como una universidad McGill de primer nivel. Era una oportunidad que no se podía rechazar. Y realmente ahí aprendí pues otra forma de hacer investigación, otra forma de hacer ciencia y conocimiento, otra forma de ser universitario. La vinculación con España en general y con Madrid en particular nunca la has perdido, de todas maneras. No, porque soy español y soy extremeño y estoy muy orgulloso de ambas cosas. Y una cuestión importante para mí era que además mis hijos, aunque nacidos en Canadá, fueran canadienses y españoles. Entonces es difícil dejar de ser lo que uno es. Una de las preguntas que hacemos siempre aquí es, en tu caso, absolutamente innecesaria, pero te la tengo que hacer también. En el sentido en el que tenemos la enorme suerte de conversar con científicos, tecnólogos, humanistas de otros países que quizá llegaron aquí, pasaron por Madrid en algún momento hace 25 o 30 años. Bueno, la idea, por supuesto, es valorar el cambio de España, el cambio de Madrid en este último periodo. Llevas ya bastante tiempo fuera como catedrático en Canadá, en Western, en London, Ontario. Y yo te querría decir, ¿y este Madrid que encuentras ahora en 2023, en qué se parece, en qué se diferencia de aquel del que te fuiste cuando fuiste a hacer tu carrera formativa, a consolidar tu doctorado en Canadá? Te voy a contestar con las palabras de mi mujer, que es canadiense, y la primera vez que vino a Madrid hace unos años me dijo: ¿por qué no vivimos en Madrid? Y dije, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Creo que Madrid se ha convertido en una ciudad muy importante, sobre todo muy atractiva, porque ha sido capaz, por la escala, de reunir algunas de las características más importantes y dinamizadoras de una urbe de cierto nivel global, de bastante nivel global, con una escala muy humana. En Madrid se puede todavía pasear mucho, se puede caminar, se puede conocer a gente en la calle. La cultura española, muy influida ahora también por una cantidad de grupos de gente de otros países que se han venido a vivir aquí. Y el hecho de ser una capital importante en Madrid, en España, en Europa, la han convertido en un sitio muy, muy atractivo. Yo creo que ese sería el dato más importante del Madrid de los últimos años. Madrid es una ciudad muy atractiva. Y eso es muy importante porque la gente se está planteando mucho cada vez más dónde vivir y cómo vivir.
Esa pregunta que se relaciona con la profesión, pero también con cómo quiero vivir y cómo quiero vivir bien, está siendo cada vez más importante para todas las generaciones. Y ser capaz de responder a esa pregunta como ciudad es muy importante. Muchísimas gracias. Juan Luis, si tuviéramos que colocar una serie de etiquetas alrededor de tu trayectoria como investigador y como profesor, yo creo que quizás me atrevería a señalar que ese mito de las dos culturas, el que existe un entorno que es el de lo científico y otro que es el de lo humanista, la vieja referencia de finales de los años 50, tú vienes a probar que eso es absolutamente falso, que no existen, nunca han existido, por supuesto, las dos culturas. ¿Cómo planteas esa trayectoria, ese análisis de tu propia trayectoria? Bueno, yo tengo una formación amplia, creo que eso fue una ventaja desde el principio, una formación amplia en varios campos de humanidades, lo cual ya te hace cuestionar cómo de cerrados son esos ámbitos. Y luego, a partir de 1999, del año 2000, me di cuenta de que había una serie de problemas que para resolverlos desde una perspectiva humanística o simplemente para participar en su formulación requerían de un diálogo más amplio. Requerían de ser capaz de hablar con científicos, con tecnólogos, con empresarios, con gente de public policy, con ingenieros, y que aprender ese lenguaje era fundamental para llegar a lo más importante, que es siempre en ciencia la formulación de los problemas. El gran científico de las humanidades o de la ciencia es el que hace las mejores preguntas. Y para eso tienes que saber, dada la complejidad del mundo, qué es lo que está pasando en otros ámbitos, cómo se está intentando resolver, cuál es la aportación desde tu tronco disciplinar, que es importante ahí. El otro elemento importante es que casi todos los problemas que tenemos hoy como humanidad relacionados con el planeta, con la educación, con el comercio, son problemas multidisciplinares y exigen que haya mucha gente alrededor de la mesa siendo capaz de hablar entre todos. Creo que esos dos son los elementos principales que me motivaron a mí a iniciar ese camino ya hace tiempo. Como además tienes una trayectoria importante en la gestión de la investigación universitaria, la pregunta es inevitable. ¿Dónde has encontrado, en qué trinchera has encontrado más prejuicios? ¿Desde los humanistas disciplinares hacia los tecnólogos, los ingenieros en este caso? ¿O ha sido al revés? ¿Has encontrado más trinchera de prejuicio en el campo de los científicos y los tecnólogos hacia los humanistas? En los dos sitios. Ajá. En los dos sitios, y en ambos casos cuando me he encontrado con esa tipología, tiene que ver como casi todo, con emociones humanas básicas y fundamentalmente con el miedo. El miedo un poco a la ignorancia, el miedo a la irrelevancia, el miedo a lo desconocido en otras disciplinas, en otra forma de hacer las cosas. Pero a la vez encontrar a alguien que sabe mucho más de historia y de cultura en un científico, que hay muchísimo, es uno de los mayores placeres que alguien puede tener en un contexto universitario, porque de ahí salen conversaciones, proyectos, ideas, colaboraciones que casi son imposibles en tu propio ámbito disciplinario. De las dos culturas ya no queda nada. Queda poco y cada vez va a quedar menos. De hecho, creo que una de las mayores o más importantes fronteras de innovación estriba en la manera de organizar los nuevos ámbitos de conocimiento que son necesarios y que son necesarios con participación de las disciplinas tradicionales, pero participando en proyectos comunes que van más allá de ellas y en sistemas organizativos de nuevos departamentos, de nuevas facultades que sean capaces de impulsar eso. Ese es quizás el gran desafío, cómo organizar la estructura de los ámbitos de conocimiento, de ciencia, de investigación en general, para alojar esa forma de trabajar. Muchísimas gracias, Juan Luis. Durante 7 años tuvimos el privilegio de compartir un proyecto de investigación apoyado por el CERC canadiense alrededor del barroco hispánico. Bueno, yo sé que esto es una pregunta quemarropa. ¿Qué queríamos encontrar y qué encontramos en este equipo multinacional, interdisciplinar, que trabaja además muy largo tiempo y en el cual nos acostumbramos a encontrarnos incluso varias veces al año? Yo creo que queríamos encontrar 3 cosas fundamentalmente. La primera es cómo es la dinámica de un sistema de cultura que funciona entre 2 o 3 continentes durante varios siglos. ¿Cómo se estudia eso? ¿Qué preguntas hay que hacer? ¿Qué metodologías hay que desarrollar? ¿Qué herramientas se necesitan? La segunda pregunta tenía que ver con
¿pueden estas dinámicas de la cultura responder a patrones similares a los que en otras ciencias, en otras disciplinas, en otros ámbitos corresponden a lo que se ha llamado complejidad? Es decir, la emergencia de diferentes niveles a partir de interacciones en niveles anteriores. Y la tercera tenía un poco que ver con la parte teórica. ¿Cómo teorizamos esto y qué etiquetas le damos? ¿Qué quiere decir esto de barroco? Va más allá de una obra, va más allá de un autor específico, va más allá de un periodo. Hay un barroco de la cultura cuando la cultura en cualquier lugar adopta determinadas formas o una serie de formas coordinadas en la respuesta a determinadas amenazas o necesidades de adaptación del medio ambiente. Esa era un poco la tercera pregunta. ¿Y crees que respondimos estas cuestiones sobre el barroco hispánico? Creo que respondimos algunas preguntas de manera bastante eficaz. Creo que desarrollamos herramientas muy importantes para seguir pensando este tipo de problemas. Creo que creamos una infraestructura de investigación que se desarrolló a raíz de este proyecto, financiada por la Canada Foundation for Innovation, que ha sido mi laboratorio, y sobre todo creamos un espacio nuevo para este tipo de colaboraciones, para este tipo de problemas, para el desarrollo de las habilidades necesarias para responder a estos problemas. Voy a decir que además publicamos un libro en papel. ¿Cuál es el futuro de los libros en papel, Juan Luis? Esa es una muy buena pregunta. Probablemente vamos a un modelo de interacciones humanas con el medio ambiente en el que la hibridez va a ser lo fundamental, en el que va a haber ciertas interacciones en la vida diaria con el mundo físico, con el mundo de papel o con ese tipo de fisicalidad, y que otras van a ser digitales. Yo creo que va a haber durante mucho tiempo un mundo híbrido y en el cual vamos a empezar a valorar cuáles son las cosas positivas y necesarias de ese mundo físico, corporal, material, y cuáles son las positivas también y las negativas del mundo digital. Va a ser un mundo híbrido, creo yo. Uno de los elementos fundamentales de nuestro proyecto fue que fue un proyecto hispánico, fue un proyecto de culturas en español, con investigadores de otros países, de México, de Ecuador, de Colombia. En fin, fue un proyecto en ese sentido no de cultura española, sino de culturas en español. ¿Qué supuso para ti el encuentro con investigadores de otros países y con preguntas y eventualmente respuestas alrededor de la etiqueta, de la percepción del barroco como global? ¿Qué supuso ese tránsito en lo personal y en lo profesional para ti? Bueno, en lo personal significó muchas satisfacciones, relaciones que se han mantenido durante años con muchos colegas y con amigos, y algo que ya ha dicho mucha gente española que ha pasado tiempo en Hispanoamérica, y yo he tenido la fortuna de pasar muchísimo tiempo en varios países, que es difícil entender quién eres como español sin conocer Hispanoamérica, sin conocer esa forma de ser hispano que es las formas latinoamericanas. Desde el punto de vista científico aprendimos, o yo aprendí al menos, que cualquier dinámica cultural tiene un proceso necesario de adaptación local, y entender esos procesos de adaptación locales, las variantes, las formas, es fundamental para entender cualquier fenómeno en su dimensión global. Y claro, Latinoamérica o la América hispana presentaba un laboratorio excelente, porque tanto durante el desarrollo de la época virreinal como posteriormente en mundos más atomizados, más separados durante la época republicana y la época actual, lo que tiene son muchas configuraciones diferentes de los muchos movimientos culturales, étnicos y políticos que hay en esos territorios. Entonces era casi el sitio ideal para entender y para hacer estas preguntas. Muchísimas gracias. Vamos ahora a ya casi la última pregunta. Juan Luis, acabas de publicar un libro maravilloso, La condición digital, en torno a los escenarios actuales, ya avanzado el siglo XXI, el impacto de la inteligencia artificial, en fin, los escenarios un poco entre mesiánicos, providenciales, del impacto de la tecnología en la producción cultural y en las interacciones sociales. Ya sé que habría que leer la contraportada o la solapa, no voy a caer ahí, pero sí querría preguntarte qué pregunta quisiste responder escribiendo La condición digital. Sí, creo que dos preguntas fundamentales. Una es, ¿estamos entendiendo lo que está pasando? Un esfuerzo explicativo importante en el libro para explicar lo que está ocurriendo a diferentes niveles, desde la parte tecnológica, sin entrar en muchos detalles técnicos, pero explicando cuáles son las dinámicas que hay detrás, los modelos de negocio,
las relaciones de los seres humanos con unas nuevas formas organizativas que son las plataformas digitales. Y la segunda pregunta, muy importante en cualquier ámbito de la existencia humana y especialmente de las humanidades, era, bueno, ¿y los seres humanos qué pintan en todo esto? Es decir, cómo creamos nuevos métodos, nuevos sistemas de ética, legales, personales, para seguir siendo humanos en esta época de la digitalidad que yo llamo ahí. Entonces, un poco la pregunta inicial es, ¿cómo es esta condición humana digital? ¿Cómo es esta condición digital? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Y alrededor de esas preguntas, la presencia del español, de las culturas en español, ¿eres optimista al respecto o no tanto? Soy tan optimista como quieran ser las comunidades hispanas y los gobiernos de nuestros países y nuestras instituciones. Creo que estamos en un momento muy importante de toma de responsabilidad, tanto a nivel personal y familiar, en cómo establecemos las relaciones con este tipo de herramientas, como a nivel institucional, empresarial y de los gobiernos. De dar un paso adelante y entender que la digitalidad es una especie de manta que nos cubre a todos, pero como ocurrió en el caso del barroco, si queremos seguir teniendo una forma de ser hispano o español en el mundo, eso requiere un compromiso cultural en sentido amplio muy importante, un compromiso científico y un compromiso empresarial e innovador en nuestra propia lengua y en el desarrollo de las herramientas y de las infraestructuras, que es lo más importante, en nuestra propia cultura y nuestra propia lengua. Bueno, la última pregunta es inevitable. Y si hay que poner una etiqueta en torno a ser tecno-optimista o tecno-pesimista, después de haber además conocido tu maravillosa conferencia ayer mismo en Madrid, en la Fundación Areces, sobre la condición digital, ¿cuál sería la etiqueta que te pondrías? Siendo educador y estando en contacto con las nuevas generaciones, tengo que ser siempre optimista, porque si no tendría que retirarme ya. Y creo que el futuro digital y el futuro humano están en esas generaciones a las que tenemos que ayudar a que se eduquen en lo que está pasando. Y creo que esa es la responsabilidad de las generaciones un poco mayores. Enseñar lo que está pasando, ver qué trayectorias están siguiendo, qué espacios de intimidad, de privacidad, de humanidad hay que construir en este mundo digital. Digamos, lo que vengo es con una serie de responsabilidades que creo que tenemos que asumir. Y siempre confianza en el ser humano, por supuesto. Muchísimas gracias, Juan Luis. Desde luego ha sido un privilegio en este conversatorio en la Hispanosfera poder contar con tu voz, con tu presencia y con tus explicaciones. Muchísimas gracias. Muchísimas Hasta otra gracias oportunidad. por la invitación y por el tiempo juntos. Gracias.